Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de La Vieja Guardia, el episodio número 13. Esto es, el episodio que a saber cómo sale. Si aún estáis escuchándonos, gracias por aguantar tantos episodios. Si nos escucháis por primera vez, gracias también. Esperemos no defraudaros. Hemos tenido... ha sido también una semana de muchos eventos, han pasado muchos temas, han pasado elecciones en Estados Unidos, que no vamos a hablar de eso, porque tenemos otros temas bastante interesantes. Antes de nada, hoy tenemos aquí a Fran Zhao, a Francisco Otero y a Sergio, que son, tenemos otra vez a Francisco Otero, tenemos el privilegio de tenerlo, que es una gran aportación, porque hoy tenemos muy reciente, porque tanto él como yo acabamos de asistir a el evento de Apple Event 2020. Y ha sido bastante espectacular la presentación. A mí me ha parecido bastante espectacular. No sé qué opinas tú, Fran. Pues sí, yo creo que ha sido el segundo o tercer evento del año, ¿no? Porque Seguramente. hicieron uno con los iPhones y otro con, el Developers Conference de verano. Ha estado bien, parece que han trabajado duro este año porque básicamente han reconstruido toda la gama de portátiles, ¿no? Tanto el MacBook Air como el MacBook Pro de 13 y el Mac Mini usan, como le llaman ellos, el Apple Silicon, ¿no? Que básicamente han sustituido pues placas base, memoria y procesadores de Intel por un SoC suyo, vamos. Básicamente han integrado, pues eso, todo tipo me refiero, elementos, controles de vídeo, CPU, memoria, todo en un chip, que la han llamado M1. Y eso es lo que vamos a ver los nuevos. Parece que los actuales y los futuros dispositivos de Apple. Aquí yo creo que el que más experiencia con procesadores tiene, porque que ha estado trabajando en eso, es Sergio. ¿Tú qué opinas, Sergio, de la maniobra de meter todo en un mismo chip? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? A ver, cuanto más integración, mejor. Quiero decir, el problema que tienes es de temperatura, pero si consigues tener un buen rendimiento, el tema es que la ventaja que tiene Apple con respecto a Intel, por ejemplo, es que pueden a nivel software tener un control absoluto de qué está sucediendo con los procesos, cómo está funcionando el kernel. No hay una integración entre dos empresas que están negociando sobre cómo va a suceder, sino que internamente pues llegan a un acuerdo y el rendimiento tendrá que ir mejor. Ellos afirman que son los primeros en utilizar la tecnología de 5 nanómetros, o como se diga. Estoy desactualizadísimo. Porque se hablaba de que sí, que a partir que los procesadores ahora creo que llevan 7, antes llevaban 9, y ahora son los primeros en usar la de 5. Entonces, bueno... La medida de tamaño de transistor es muy relativa. Hay muchas formas de medir. Entonces, pues estas métricas pues es más o menos como lo de los gigahercios, ¿no? Empiezan a sacar los gigahercios, ahora tienes un gigahercio en relación con este micro y entonces empiezas a mirar los cores y el rendimiento por core y no es exactamente así, ¿no? Entonces, el menor tamaño no quiere decir mayor rendimiento. Sí normalmente quiere decir mejor rendimiento en términos de temperatura, ¿no? Porque las pistas son más pequeñas, está claro que hay mejoras. Pero bueno, hay que verlo, llevan muchos años trabajando. Yo dejé Intel hace ya 4 años y ya en ese momento nosotros internamente ya sabíamos que Apple dejaba Intel. Entonces, desde ese tiempo han estado trabajando en su propio microprocesador, en su propio SoC. Es un tiempo
bastante razonable. Está claro que si en ese momento, cuando ya se dijeron que se iban a ir, estaba clarísimo que ya tenían algo. Entonces, es obvio. Yo no me creo nada del marketing de Apple, no soy un fan, pero entiendo que sí habrán hecho ese cambio cualitativo en el rendimiento para poder decir, oye, hemos hecho un cambio en rendimiento, porque las webs les van a dar, van a todos analizar todo lo que digan con lupa, está clarísimo, ¿no? Sí, de hecho ya hay los primeros comentarios, un comentario interesante aquí en Hacker News, el primero, que dice que las especificaciones hay una posibilidad sólida de que la placa lógica, la Logic Board, es exactamente la misma en todos los Macs anunciados hoy. La única diferencia es la solución de refrigeración. Entonces, parece ser que están, bueno, como uniformizando. De hecho, es algo que insistieron ellos bastante. Por el tema también de... hablaron de las Universal Apps. ¿Te acuerdas, Fran? De que hablaron de las Universal Apps para... Sí, sí, porque claro, ahora mismo en la gama de ordenadores de Apple hay equipos que llevan Intel y equipos que llevan o van a llevar el M1. Entonces, supongo que todos los fabricantes lo que te van a hacer es tener que recompilar pues usando el compilador Xcode para generar esa app universal, que es algo que ya usaba, por ejemplo, Microsoft en Windows Phone. Windows, ¿no? Exacto, sí. Entonces, supongo que es una especie de paquete que lleva el binario x64 y el binario, pues eso, de ARM. De ARM. Exacto. No, es un tema curioso, porque ellos también insistieron mucho en el tema, ellos siempre insisten en esto, ¿no? Pero que es su mantra, que es la integración de software y hardware, que es como un mantra, pero ahí dice Sergio que sí, que es algo que es mejor. A ver, tiene sentido, porque siempre puedes tirar cosas a la basura. El problema que tiene Microsoft es que nunca puede tirar nada. Entonces llega un punto en el que tienes un montón de rutinas haciendo el kernel más y más grande, con muchos procesos que realmente no hacen falta ahí. El tema es, si tú puedes coger y decir, a partir de ahora todos mis usuarios ya no pueden usar el ordenador, os tenéis que comprar uno. Es una forma muy buena de conseguir que tus usuarios se actualicen. Y si los usuarios de buena gana lo hacen, entonces está claro que puedes dejar todo eso atrás, ¿no? Entonces ellos tienen esa ventaja. En la Demoscene teníamos este rollo de que nos anclábamos en las especificaciones y ahí nos quedábamos, ¿no? Teníamos que hacer ahí que funcionase todo al máximo en esas especificaciones. La Amiga 1200, venga, todo ahí a hacer, solo podía funcionar en la Amiga 1200 sin aceleradora, o con aceleradora ponemos la 030. Entonces, pues ellos pueden perfectamente decir, bueno, a partir de ahora todo esto, todo el mundo se tiene que actualizar, y si no, pues tenéis un Mac viejo y la gente os va a mirar raro cuando estéis en el Starbucks. Yo creo que, bueno, eso al final lo acaban haciendo todos de una manera o de otra, salvo NetBSD. Sí, propaganda sí, aquí Fran lleva patrocinado hoy la colaboración de Fran por NetBSD y Linux. Bueno, Linux, ¿cómo lo hace? El Linux de vez en cuando pues hacen una purga también. Hace un año o dos, me parece, dijeron ya no hay más soporte para i386, para máquinas de 32 bits de Intel, y se acabó. Y bueno, evidentemente todo eso luego tiene detrás un trabajo de las distribuciones, decir, vale, pero si hay algún problema de seguridad hay que hacer un backport para corregirlo, etc. Evidentemente, pero bueno, ya es una transición con un margen interesante, ¿no? Pues uno, vamos, ¿cuándo fue la primera CPU de 64 bits que os habéis comprado y cuándo acaban de hacer un drop de la tecnología 32 bits? Sí, pero bueno, la tecnología 32 bits... Hay un margen. La tecnología 32 bits se siguió usando durante más tiempo que para consumidor, por X motivos. Sí, evidentemente. Y seguro que en esos motivos en los que se siga usando habrá gente manteniendo cosas. Bueno, la Raspberry
Pi tiene 32 bits las versiones pero anteriores. son ARM. Claro. Yo estoy hablando de Sí, Intel de soporte de 32 bits. i386. Sí, Intel Sí. 386. No, es un tema interesante el tema de la duración de los sistemas. Bueno, y tú dices que en NetBSD eso no pasa, o sea, A ver, siguen. en el USD tienes como sistema operativo, o sea, tienes como soporte a VAX, que el último VAX que fabricó cuando en el año 89-90 Ujú, ya ha llovido y siguen soportando esa arquitectura, igual que el Alpha, igual que ujú, otras arquitecturas que se nos han ido quedando por el camino ujú. y ahí siguen. Por además, como es un sistema operativo que tiene una huella muy baja, pues Claro, puedes hacer, puedes integrar en cosas antiguas. es muy ligero. Aquí para la gente Sí, que quiera probarlo en máquinas antiguas. De sí, hecho, es una forma estupenda de recuperar máquinas antiguas con software moderno. pues sí, me parece un gran tema para las fiestas que vienen, para la gente que tenga algo de tiempo. Hay un tema, así que sí, que fue el que más, uno de los que más me llamó la atención de la presentación de Apple, porque dio para bastante, es que ellos hablan también de una mejora en el rendimiento de 3 veces, que es lo que estuvimos discutiendo previamente cuando preparábamos bueno, el podcast. Y creo que vosotros sois escépticos de que sea posible hacer una mejora de 3 veces en la velocidad. Ellos lo comparan en temas móviles, no en temas, no en escritorio. Aunque el Mac Mini va a incorporar ese procesador, porque supongo que lo consideran también algo como medio móvil o algo así, no es realmente un iMac. Es que es curioso porque en la charla, bueno, en la presentación, hablaban de 3X respecto a la generación anterior. Entonces yo entiendo que es el nuevo Mac Mini es 3 veces más rápido que el Mac Mini anterior, tendría pues seguramente un Intel Gen 9 o Gen 10. Y lo Sí. mismo con el MacBook Air. Entonces, yo, vamos a ver, 3X es una burrada. Eh, Sí. Aunque fuera 1,5 o 2 veces más rápido que el Intel de hace 6 meses, es una barbaridad, en mi opinión. Lo que nos hablaba internamente nosotros era que Apple estaba adaptando a sus usuarios a peores rendimientos. Entonces lo que hacían era cogían uno de los microchips malos de Intel y eran los que metían. Pero siempre han sido muy rácanos, porque en toda la parte de, pues cuando compraban pues módulos de GPS, cualquier cosa, siempre aprietan. Pero es normal, es una empresa que le gusta apretar. Es una especie de Inditex en la tecnología. Es como, va por ese palo. Entonces, el tema es que si se adaptan y consiguen 3X lo anterior, a lo mejor yo calculo que será 1,5 lo de otra empresa, o lo de otro microprocesador. Yo no creo que haya sido ese salto cualitativo de 3X contra el resto del mundo. Habrá que verlo. Totalmente. No, también que no solo eso, sino decían 5 o 6 veces la GPU, 5X, la GPU, ¿no, Fran? ¿Qué GPU la contra cuál? Supongo que sería la GPU integrada Sí, 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 la GPU integrada, sí. Intel, ¿no? Sí. Consideran la GPU integrada más potente del universo, ahora mismo. Ya. Hombre, los números asustan un poco, joder, porque quiero decir que si esos números los presenta AMD, va a estar posiblemente disponible para cualquier fabricante y cualquier ensamblador. Esos números en manos de Apple, yo creo que eh, pueden crear, pues eso, pueden de alguna forma desequilibrar, yo creo que el mercado tal como está, ¿no? Yo no sé cómo están los números en cuanto a ventas de ordenadores o portátiles, pero Apple está seguramente sobre un 10%, el otro 90% son el resto. Que un 10% tenga una tecnología, imagínate, 5 años por delante del resto, del otro 90%, pues Bueno, es... yo dudo mucho que sea solamente el 10%, por ejemplo, aquí en Alemania, porque aquí en Berlín, es decir, hay un monopolio de Mac.
Es decir, en Alemania, o por lo menos en Berlín, las Ya. startups llevan un Mac. Da igual que estés haciendo una cosa, la cosa más guarra de Linux que quieres hacer, los haces en la nube de Amazon. Pero tu equipo de cabecera es un Mac. Es decir, es una moda que hay aquí. No sé si en el resto de Alemania a lo mejor es así. No sé si en Londres, Sergio. Eh, no, ¿No? realmente en mi mercado lo que yo he visto, pues andan ahí, depende de si eres diseñador fancy, pues entonces llevas un Mac. Sí, Pero yo creo que la cuota la podemos buscar en internet. Yo creo que está por ahí, alrededor de, igual está por encima del 10, Ujú. pero bueno, desde luego no es Yo, el monopolio Intel, AMD, Microsoft, pues yo creo que no sé, vende muchísimos más equipos. Si Pues- toda esa gente se queda Ujú. con una tecnología más lenta, Claro, pues el pero problema, Sí. sigue, Fran. ¿No? no, iba a comentar, el problema es cierto que, por un lado, si la tecnología es más rápida, evidentemente es un bofetón en la cara de sus competidores. Pero luego está el tema del uso. Y si la tecnología está muy enredada en el software con el hardware, y va a ser difícil para otros sistemas operativos entrar ahí, a lo mejor no sube tanto la cuota, porque habrá gente que siga necesitando utilizar Windows o siga necesitando utilizar Linux. Yo lo que he leído aquí ahora mismo es que el límite son 16 gigas de RAM. Entonces, acabo de abrir la barra de procesos y WhatsApp en mi ordenador está consumiendo 1 giga con 5 Ujú. de memoria. WhatsApp, ¿qué demonios estás haciendo? O sea, te voy a matar. Muerte. El caso es... Sí, pero yo creo que funciona de esa manera, que te toma toda la memoria y después la divide más o menos. Le dio un 1,5 gigas, pero es dinámica. Ahora mismo la ocupará otro proceso, la ocupará otro tema. No hay 3 procesos y están... Bueno, no importa. Quiero decir, si mi WhatsApp está consumiendo 1,5 gigas de memoria, ¿cómo es que van a sacar portátiles que lleven 16 gigas Ujú. máximo? Yo es que ni me planteo poner 16 gigas en el PC. Sí, pero bueno, a todo esto acabo de buscar la cuota de mercado y efectivamente, la cuota de mercado es de un 7,7% de portátiles de Apple. Por lo menos lo que dice Google, en el año pasado. Eh, Aún así son 5 millones en un trimestre o no, en un año, 5 millones de portátiles que se venden a Apple, que se venden en cada año. Lo cual no es tanto, si lo pensamos, no sé, a nivel global. Es decir, es un... Es decir, el mercado global cada vez es más grande porque cada vez hay más gente que se puede permitir ahí tener un portátil o tener, sí, aunque sea un portátil pequeño. El mercado de portátiles ha empequeñecido También. en estos años en favor de las tablets. Ujú. Ahora hay una situación en la que parece que vuelve a estar de moda tener portátil y no tablet y no sé qué, pero Ujú. bueno, es decir que ha habido unos cambios interesantes. Pero este año con el COVID va a haber un buen cambio, porque la gente que se ha ido a trabajar a casa pues habrá comprado algo diferente para poder trabajar desde casa. No sabemos si han comprado portátiles, supongo que sí, para poder trabajar en la cocina, ¿no? Las O donde sea. empresas, Acabas de describir el 50% de la presentación de Apple. Sí. Qué listo soy. Efectivamente, nadie lo habría imaginado que se iba a presentarlo así. Sí, Frank, estabas comentándonos. no, bueno, que las empresas en general tirarán hacia el portátil porque es lo más cómodo para distribuir Ujú, a los equipos. ujú. Vamos, yo en la mía vi un momento un flash de la gente que se encarga de soporte oficina, que tenía una torre encima de un carrito, una torre enorme de cajas de portátiles. Ujú. Porque lo coges, lo mandas, lo llevas y tal, ya no tienes que
andar, porque hay gente que sabe montar cosas, pero mucha gente no sabe ni enchufar el monitor a la torre. Y con eso pues te ahorras todo ese trabajo y más ligero para todos. Y mucho más en estos tiempos de no sé. movilidad, que nos... Claro, es que eso, luego dicen, bueno, pues luego te lo llevas para la oficina y tal, y no tienes que andar cargando con la torre, con el... En fin. Sí. Me estaba acordando, estos días estuve rescatando cómo han cambiado las cosas. Ya, en modo viejuno otra vez. Me estaba acordando que rescaté uno de los backups, unos vídeos de la Routada Party de principios de 2000 y tal, y veías a la gente con los carros. Bueno, la Routada Party, para quien no lo sepa, sigue siendo todavía, creo, Creo una que LAN sí. party que se celebraba en Coruña, además cerca del centro comercial donde hay una marca de hipermercados importante en Europa. Y entonces veías a la peña que cogía los carritos Del del hipermercado, sí. aparcamiento del hipermercado para cargar con la CPU, con el monitor, con los altavoces, con toda Eran otros tiempos, era la época romántica que dice otro miembro de la comunidad, que es Javier Loureiro. Le llaman Sí, la época romántica de la informática. Si tienes Pues sí. esos vídeos, pues, a ver, estamos interesados. Yo, a ver, siendo socio fundador de la Routada con Javier Loureiro. Está en mi canal de YouTube. Suscríbete. Sí, porque lo arrancamos, era vía anual al principio y se hacía en un garaje, poco más o menos. Bueno, ya saben nuestros oyentes que es el canal de Franz Sau en YouTube. Pueden buscarlo. No sé cuál es, pero bueno, seguramente no será muy difícil de encontrarlo. Bueno, un breve inciso en esto, que yo he recibido feedback estos días y me han comentado que a lo mejor estamos demasiado enfocados en tecnología, pero que a lo mejor deberíamos intentar explicar cómo algo puede mejorar la calidad de la vida de las personas, cómo la tecnología puede intentar mejorar la calidad de vida de las personas. En la presentación de Apple, una vez más, porque esto no acaba aquí, son tremendamente buenos vendiendo, porque han hecho un vídeo espectacular. Han usado un drone, se ha visto el campus de Apple, que es como un Omni, una cosa así, que debe estar en Palo Alto o Palo Bajo, no sé, un sitio de California con nombre curioso. Y ellos lo que venden mucho es eso, que es una tecnología amigable, que no es algo que no es un tema de frikis, que no es un tema de gente que no sabe enchufar, es decir, que no necesitas también montar el portátil, por eso también creo que tiene cierta fobia o cierto... Su producto estrella es el MacBook, no el iMac, que es el grande, aunque es muy bonito también. Vosotros creo que sois bastante... Bueno, a vosotros creo que no os gusta demasiado el diseño ni este tipo de cosas de Apple. Ahí veo mucho de esos temas. No es cierto. Realmente, cuando yo vi la copia de Huawei de un Apple, me pareció muy bonito. Lo vi, cogí el Huawei y dije, uy, qué bonito es. Y luego en la tienda vi que era una copia, un plagio de un Apple. Está claro que el diseño tiene un buen diseño. Es para gustos. Hay gente que odia ese tipo de curvas o ese tipo... A mí no me parece muchas veces que el diseño que hacen está por encima de lo que es la usabilidad. Entonces, yo en esos teclados no puedo teclear, que me causan dolor. Entonces, yo, cada vez que alguien me habla de un teclado Apple que es fantástico, pues yo no puedo teclear un teclado tan plano. Será porque yo tecleo en teclado mecánico y no soy capaz de teclear en un teclado plano. Entonces, a mí me parece que muchas veces sacrifican lo que es cosas para poder tener diseños. Pero no sé de otra gente
Yo cuando alguien me dice el teclado de Apple, digo, es que tú no has probado un teclado de un ThinkPad de verdad. Exactamente. Ya. Pero El teclado es una mierda, pero el trackpad es muy bueno. sí. El trackpad Ya. es fantástico. Es que yo es el único ordenador que puedo manejar sin un ratón. Un ratón externo, quiero decir. Ujú. No, estoy muy de acuerdo. El trackpad es fantástico. De todas maneras, yo uso lo que informalmente se le llama el clítoris del Lenovo y a mí me gusta realmente la sensación de poder usar el teclado así con esa mano mientras estás tecleando. Me parece muy útil. De todas maneras, sí que cuando dejé de programar en Mac, sí que eché de menos un poco lo que es el trackpad. Y es lo único que eché de menos. No. No, de hecho, no sé si habéis probado las alternativas que hay para Windows, porque también hay el Magic Pad también. Que el Magic Pad está muy bien, porque si trabajas con un teclado externo, desacoplas el portátil, le enchufas un teclado y tienes el Magic Pad que vale, creo que son 120 euros o algo así. Una barbaridad. Sí, pero cuando lo pruebas, empiezas a moverte con él, dices, esto es una maravilla, porque es súper. Eso, Yo, esto. de hecho, eso sí que es lo único que he comprado de Apple en mi vida. Lo compré porque estaba teniendo dolores en la mano de trabajar con un rato un poco regulero y bueno, una temporada complicada de ciertos trabajos y estoy contentísimo con eso. A mí Ahí, lo que me pasó, ahí le reconozco el mérito. a mí lo que me pasó es, normalmente a medida que te vas haciendo mayor, entiendo que vamos cerrando especificaciones, ¿no? Yo hubo un día en el que dije, mi teclado es un IBM de 1986 y es mi teclado. Entonces tengo un modelo IBM del ThinkPad de teclado que es exactamente la misma forma en membrana. Entonces yo por la noche pongo el teclado de nocturno para no hacerle ruido a la mujer. Pero, por ejemplo, una de las cosas que la gente siempre me dice, pero ¿y ese ratón de dónde lo has sacado? Yo uso un ratón, pues Raz de Mazca, que fue una empresa que quebró y fue recomprada. Y entonces yo uso un ratón muy específico, muy gaming, muy futurista. Que la gente dice, ¡wow! ¿Y ese ratón de dónde lo has sacado? Parece el futuro. No, en realidad lo que pasa es que es muy extraño, pero contiene pesos, puedes cambiar un poco la forma. Entonces, cuando veo que el ratón me está molestando, simplemente pues empujo una palanquita y lo cambio un poquito de forma y entonces el ratón cambia de la Sí, geometría. en ratones hay modelos ergonómicos y eso. Porque yo ya había probado el de algún compañero de trabajo en tiempos y tal, y no me acababa de hacerme Lo que a mí me extraña, porque yo creo que soy el único ser humano que usa uno de estos. Ajá. Esto es Sí. muy noventero, ¿eh? Muy noventero. Está mostrando un reloj uno con bola de estos de bola de pulgar. Sí. Este es un trackball, creo que se llaman. Un trackball. Yo Pero- tenía uno de 3D que empujabas arriba y abajo en 3 dimensiones para que se usaba para 3D. No, pues a mí lo que me extraña es que el trackball para mí me resulta súper cómodo. Me resulta es lo más cómodo que he encontrado hasta ahora. Es que ahí la precisión te la da el pulgar. Claro, ¿no? claro. Y eso, la mayoría de la gente no tiene demasiada precisión en el pulgar, yo creo. Tiene más precisión moviendo toda la mano. Pero claro, Pero cualquiera que haya usado una PlayStation, o sea, o cualquier consola, está claro que de ahí, a lo mejor es de ahí, porque. Pero es exactamente lo que estoy diciendo. Es como a medida que vas avanzando, vas cerrando especificaciones y dices, pues mira, yo ahora soy un experto usando exactamente este sistema ergonómico. Y es lo que a mí me funciona. Entonces, la gente que usa un teclado de Mac están adaptados al teclado de Mac. Efectivamente. Y hacerles un cambio y decirles, bueno, pues ahora te vas a mover a un Lenovo. No es fácil de aceptar. Entonces, el sistema operativo pues te pasa lo mismo. A mí me parece, yo navego por un Mac y me parece un sistema antidiluviano y lo paso mal, no me gusta, es una sensación desagradable. Para mí, arreglarle a alguien un Mac es la muerte para mí. Y entonces, no lo sé,
Pero vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis a la gente? ¿Que puede cambiar de demócrata a republicano? Yo creo que, claro, ese es un buen tema porque, bueno, la política normalmente sí, es una sola dimensión, pero porque vas de izquierdas a derechas, digamos, hablando en plan genérico. Entonces, tú puedes acercarte un poco más a izquierdas o derechas o lo que sea, pueden pasar muchas cosas. Pero es una sola dimensión. Pero, por ejemplo, yo no creo que un usuario de Linux pueda vivir solamente en Linux. No sé, Fran Sao, ¿tú qué? Bueno, Yo creo que, por lo menos para mí, sí, yo tengo un portátil con Windows te y alterno. adaptas, sí, pero eso yo creo que va también en cada uno y también en el flujo de trabajo de cada uno, ¿no? Hay cosas que yo en Windows me parecen absolutamente ortopédicas, otras a lo mejor están un poquito más logradas y tal, pero bueno, en realidad en general me siento incómodo porque casi no lo uso, por no decir no lo uso. Claro. Excepto Eh, para cuando en Apple, un certificado o algo. O no, o usas sí, también. efectivamente, cuando hay que sufrir con la administración del Estado, Sí. sí que he tenido que coger y a lo mejor arrancar un Windows viejo por ahí, Windows XP, bueno, ya sabéis cómo son las cosas de trabajar de hacer operaciones con la administración pública, la digitalización, esto Sí, 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 que va a efectivamente. venir. Pero no sé, con Apple, por ejemplo, sí, también he trasteado alguna vez y eso, y bueno, mm, no me parece mal, no me parece, pero sí tengo lo último que he probado, y ya hace una temporada de esto, sí seguía teniendo una sensación de que, vale, no es que sea antidiluviano, pero sí parece que da la sensación de que se queda un poco estancado en lo que es el nivel de escritorio. O esa es una sensación que me ha dado, pero no sé, los que trabajáis más con Apple, podéis decirlo. Bueno, yo tal vez sea de los de aquí los que más ha trabajado últimamente con Apple y al final por debajo lo que hay es un Linux. Es decir, el terminal, debajo hay muchísimos comandos de Linux, hay una aplicación que es el Homebrew. En realidad debe ser. Mm, Sí, también, efectivamente. no es Eh, un Linux, sí, por sí. cierto, la cámara Sergio se ha quedado congelado en el tiempo. Creo que su cámara ha dejado de existir, no sé si temporalmente. Sí, Eh, tengo problemas de voltaje en el PC, creo. bueno, eso pasa cuando se hace un overclocking. Eh, pues yo creo que el usuario de Map llegó a un punto en que estaba muy a gusto con lo que tiene y tiene, por ejemplo, temas como los gestures de Mac y esos temas de... Pero creo que llegó a un punto en que el escritorio no quiere nada nuevo realmente. Me da la Pero impresión. ¿qué evolución has visto tú en los últimos 10 años en Mac? Realmente En no tengo escritorio. tanta experiencia porque yo llegué a Mac hace 3 años o así y estuve 2 años en Mac más o menos. Y me acuerdo, sí, de que tuve un Mac, creo que hace cerca de 10 años, que me había comprado un iMac y lo tuve bastante tiempo. Pasa que tuve un problema de rebolling de la tarjeta gráfica, que llegó a un punto en que empezaron a dar problemas. Lo que sí me acuerdo es que aún así lo pude revender bastante caro. No lo compré mal de precio y lo pude revender bastante caro porque tiene un precio muy alto. Los equipos Mac son como si tuvieran, no sé, un cierto glamour y se pueden revender bastante bien. Que es algo que otros equipos no tienen son más bien utilitarios, ¿no? Eso es más bien la función que usas. Pero un Mac es como un objeto ya decorativo, cuando lo tienes En ese sentido, ahora voy a poner yo la de mi lado. Los ThinkPad, tú los puedes comprar de segunda mano a muy buen precio y tienes una herramienta que dura todavía otra vida más. No, En sí, eso sentido, sí, de hecho yo también soy un entusiasta. Lo que pasa es que hubo el cambio del teclado, antes había un teclado, bueno, el teclado que hay sí. ahora, el que tengo en el equipo que tengo yo aquí, que es de más tradicional, bueno, no tradicional, de teclado de membrana, de plástico, y el que había antes era un señor teclado.
De hecho, aún tengo un teclado de esos, eh, digamos, de los antiguos, que ya no se fabrican, creo. Es decir, son ya, es como, no sé si hay ahora un revival del IBM, del teclado IBM nuevo. Sacaron un modelo de ThinkPad el año pasado que era un poco revival del ThinkPad clásico Ujú. y lo sacaron con ese teclado. Yo lo que había visto era Pero bueno, sí, no se trata. una entrevista al diseñador original del ThinkPad, que decía que ese diseño, que estaba muy bien en su momento, pero que ya estaba obsoleto, que por favor lo cambiasen. Y lo que pasa, yo no veo por qué cambiarlo si nosotros los frikis lo queremos seguir comprando, ¿no? Yo a mí en esa parte no lo entiendo. A mí ese cubo cuadrado negro Sí. me vale perfectamente. De Color hecho, mate. esto nos lleva a la segunda parte o al siguiente tema de nuestro podcast que es la nostalgia, como no, y los equipos antiguos. Porque han salido bastantes cosas. Aquí está, bueno, Fran ha sido, Fran Sao creo que está dominando algo de temas retro. Bueno, en realidad siempre ando mirando con temas retro. Durante el confinamiento me dediqué por fin a sentarme encima y a poner encima de la mesa mi primer Spectrum, que era un Spectrum Plus, Ujú, y otro Spectrum de 48 que me había regalado un compañero de la universidad hace un porrón de años, que también tenía sus fallos y sus cosas, y me dediqué a estriparlos y a recuperarlos. ujú. Ya hacía tiempo que, bueno, lo típico que tienes, vas viendo qué pasa y tal, pero qué es lo que hay en el mercado y bueno, pues te sorprende un poco, o no sé si a vosotros os sorprende, pero pasados 40 años, 30 y pico después de que se fabricó el último Spectrum, pues hay gente que todavía está fabricando o que todavía no, mejor dicho, hay gente que se ha puesto a fabricar piezas para estos cacharros, eh, piezas de reemplazo o incluso piezas que sustituyen, piezas que mejoran mejoran los cacharros que había entonces, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, pues me encontré una página web de un fulano que creo que es, bueno, de la antigua Yugoslavia, Ujú. y está en China fabricando allí carcasas para modelos antiguos de Spectrum. Ujú. Y además es que hace unas cosas muy chulas porque la carcasa es compatible perfectamente con el Spectrum clásico, pero ahora tienes el modelo transparente o el modelo translúcido. Ujú. La placa metálica de arriba, en lugar de ser negra, pues la tienes de varios colores. Bueno, tienen cosas interesantes. Para quien le interese, pues se llama retroradionics.co.uk Ujú. y veis ahí, de vez en cuando saca iniciativas nuevas para fabricar y bueno, tiene incluso también una especie de mini portátil de Spectrum, pero hecho con hardware nuevo. Ujú. Eso yo también, bueno, se me ocurrió comentar el tema este de hardware retro porque un amigo de nuestra comunidad, Robert, comentaba estos días que salió una FPGA Ujú. nueva que se llama Ngo, Ujú. que sirve perfectamente, la placa encaja perfectamente en las carcasas antiguas del Spectrum, con lo cual, pues, por ejemplo, en mi caso, que me compré una carcasa nueva para un Spectrum antiguo Ujú. y ahora tengo una carcasa antigua vacía, Ujú. pues puedo comprarme una FPGA para meter ahí y bueno, pues aparte de tener Spectrum, pues o sea, poder tener el mismo feeling del Spectrum, pero ahorrándote el sufrimiento de cargar las cintas durante media hora y que casque la cinta en el medio
y se interrumpa. Pero entonces estás perdiendo la esencia del Spectrum. Eso es un Spectrum. Bueno, sí, pero ni tanto ni tampoco. Al final lo que te ibas es a jugar con los colegas por lo menos en mi caso, te ibas a jugar a la bola, a echar una bola por ahí y darle patadas. Y mitad de las veces no funcionaba y cuando volvías seguía sin cargar. Y entonces decías, bueno, todo este tiempo que tardé en poner esto. No, yo ya tenía el mal de las descargas, de ponerse a mirar cómo va descargando algo en determinado software, porque en realidad no, pero tu subconsciente dice que cuanto más lo miras, más rápido descarga, y es mentira, obviamente. Es lo contrario, el efecto es el contrario. Esta es un efecto Efectivamente, cuántico. en realidad es mucho más lento. Sí. Pero y en Spectrum me pasaba lo mismo, ¿no? Yo me quedaba así mirando y con la tensión de a ver si justo ahora que está haciendo en lugar de es cuando se rompe, que es donde se rompió antes la carga. Pero ves, te ha creado memorias que han quedado ahí para siempre. El Spectrum te ha grabado. Yo el de Spectrum tengo varios y siempre he odiado el teclado. Ese teclado yo nunca he sido capaz. A mí el teclado del Spectrum, el del clásico de gomas, me parecían cuando yo lo vi por primera vez, claro, año 85, me pareció el colmo de la modernidad. Pero claro, es que lo que había en aquella época no había mucho tal, y además siendo pues eso, chaval de provincias, pues eso. Yo me compré un Spectrum Plus porque coincidió, porque ya estaba con la ola del Spectrum Plus y el teclado mejoraba bastante en ese sentido. Ahora cuando lo ves con perspectiva dices, bueno, sí, el teclado mejora, pero la ergonomía tampoco era muy buena en general. Yo es que empecé con un Amstrad, un CPC 464, que tenía un teclado bastante aceptable. Y también estuve bastante tiempo con un PCW. Entonces... Ya, esos ya eran ordenadores un poquito más pro, que no digo que el Spectrum no lo fuera, porque también hubo mucho profesional con eso, pero el Astra sí que ya llevaba otra cosa, ya traía su monitor, ya no tenías que andar poniendo tu televisor por ahí y tal. Bueno, sí, porque no ¿qué sé. diferencia de precio había entre el Spectrum y los Amstrad? Quizá el Spectrum costaba igual 30-40%. Sí. Fácilmente. Yo creo que un Spectrum de 48K andaba por... Bueno, el mío, concretamente mi Spectrum Plus, costó 24.000 pesetas de entonces. Y en aquella época un CPC 464 de Amstrad se subía fácilmente a los 50.000 pesetas. Era la mitad, o el doble, un Amstrad, ¿no? Yeah. ¿El Yo, Plus cuál era? No era el QL, ¿no? No, el Plus era uno que tenía las tripas iguales que el Spectrum de 48, pero la carcasa era plástica. Plástica, no. Y las teclas eran también plásticas. Y las membranas, bueno, pues sí, los dos teclados eran de membrana, que de hecho era uno de mis problemas que tuve yo con el Spectrum, que lo había llevado en tiempos a un técnico de aquí de mi pueblo porque me fallaba no sé qué, y al final me devolvió el Spectrum con la membrana más rota que lo que había ido. Y claro, durante 30 años me pasé sin recambio. Y gracias, pues eso, a empresas como la que comentaba y tal, puedo conseguir. Hay otra empresa en Gran Bretaña, pero no me acuerdo cómo se llama, que también fabrican membranas incluso mejor calidad que los de Retro Radionics. Pero eso, he conseguido recuperar los dos cacharros cambiándole las membranas y tal, porque hay gente que ahora lo fabrica. Por cierto, me pareció curioso en toda esta búsqueda y tal, que hay una tienda, y ahora que necesitamos apoyar a las tiendas de barrio y esto, hay una tienda en Vigo que se llama micomputer.es. Que yo creo que, seguro que cogen y tienen algún negocio, algún acuerdo con algunas fabricantes de este estilo, porque traen piezas de estas, traen carcasas, traen membranas y tal, y además a un precio muy competitivo, y te ahorras el mes o mes y pico de viaje desde China que suelen tener estas cosas, ¿no? Yo acabé en el PC por un error que cometió mi padre,
porque mi padre me metió en una academia a aprender a programar en los 80 y en la academia teníamos Amstrad CPC 6128 que tienen disqueteras de 3 pulgadas, algo parecido. Entonces Sí, 3 pulgadas. yo llegué a mi padre y le dije, papá, necesito un ordenador y tiene que tener una disquetera de 3 pulgadas. Entonces mi padre se fue al Corte Inglés o un sitio así y compró un ordenador que tenía una disquetera de 5 1/4 y a mayores una disquetera de 3,5 que le costó la vida. Le costó Sería un Astra también. No, un Investronica. Un Investronica, que eran los de la fábrica que era la marca del Corte Inglés. Era la marca Efectivamente. del Corte De hecho, Investronica fabricó aquí en España, tenía como la concesión o tal para fabricar Spectrum también. Pues mi padre se llevó la decepción de su vida porque, claro, trajeron este ordenador que debía costar un salario de un mes o lo que fuese de mi padre y yo no sabía ni encenderlo. Y lo primero que hice fue formatear el disco del sistema operativo y destruirlo. Entonces estuvo el ordenador de baja hasta que nos trajeron el sistema operativo de vuelta. Pero claro, yo sabía andar en un Amstrad, pero era un CPW, ¿no? No recuerdo muy bien lo que era. El Amstrad, el CPC, el PCW sí que lleva... El PCW ya era casi un PC. El CPC 6128 eran los que venían con disqueteras de 3 pulgadas. Sí, que arrancaban un BASIC. Y entonces tenías que arrancar el CPW a mano. Y mi primer PC, precisamente, lo que comentas y tal, fue un Astra también, que eran la serie 2000 de Astra. Y los fabricaban con una disquetera, con 2 disqueteras, con una disquetera y un disco duro. Sí. Y vamos, era aquello ya, bueno, yo tenía un ordenador que era la bomba, porque tenía pues eso, su disquetera de 3 pulgadas y un disco duro de 40 megas. ¿Qué animal, dónde vas a meter eso que no lo vas a llenar en la vida? 40 megas era una barbaridad. Yo recuerdo que los discos duros de los primeros ordenadores eran de 10 megas, con suerte. De los primeros PCs. Que de hecho el tema era que creo que la controladora por aquel entonces solo tenía 2... podía ser una controladora IDE o antes de IDE. Y solo podía... Era antes de IDE, era una controladora Winchester, no, la siguiente a Winchester que se fabricó compatible con PC. No me acuerdo cómo se llama, RLL me parece que era el modelo de controladora. Era eso, era antes de IDE, sí. Pues no, solo podía tener 2, por eso tenías la posibilidad de tener dos disqueteras o una disquetera y un disco duro. No tenías la posibilidad de tener de eso. Después sí aumentó y podías tener 2 disqueteras y un disco duro. O incluso 2 discos duros, supongo, no sé. Pero entonces un disco duro era lo máximo de lo máximo, porque claro, era para profesional, era para una empresa de verdad. Aunque había que hacer las copias de seguridad después, porque vete tú a hacer las copias de seguridad de un disco duro con disquetes. de 5 y 1/4. Eso lo hice yo. Fue, bueno, pues también estas cosas de lo que había en aquella época. Ya entrados en los 90, un momento en que tenía el disco duro lleno de cosas, ya había gente que ya había evolucionado con los ordenadores, pero yo seguía utilizando mi 286 con sus 40 megas y quise reformatear y dije, bueno, pues a ver qué demonios hago con todo esto. Y vi el típico anuncio que había en aquella época y tal, en la Facultad de Informática y tal, alguien que se ofrecía a grabar CDs y esto. Entonces, bueno, quedé una chica, una estudiante de allí. Yo no tenía grabadora de CD, por eso tal. Y cogí y dije, mira, es que tengo aquí, voy a sacar copia de seguridad de unos disquetes y tal. Ah, sí, y tal. Y me digo, mira, esto va, son 100 disquetes. 100 disquetes. 100. Sí, la chica con buen criterio me cobró más porque, claro, era trabajo extra no era coger y copiar de CD a CD, sino era coger disquete, copiando, volcando y tal. Pero había cosas, ¿no? ¿No os acordáis de los zips?
Sí, los sí, sí, discos sí, de sí, 100 sí. megas. Sí. Era como un Había USB, cinta. pero tamaño grande. También era para presa, también. Mm. Sí, yo tuve uno, no sé por qué, la verdad. Yo lo porque- A mí gané me... en una demo, en una competición de demos en la Euskal, nos regalaron unos y nunca llegué a usarlos. El film, ¿no? Mm. Y Sí, luego, eran como disquetes como un poco más grandes. si eran de 100 megas, recuerdo, ¿no? Sí. Un lector externo y tal. Mm. Y luego había gente que usaba una cosa que le llamaban streamer, que eran cintas también. No sé, en mi entorno también había gente que hacía backups en cinta. Ujú. Pero en Claro, la época lo sí. del backup con cinta es algo que se sigue haciendo hoy en día. Ya, es Eso curioso, a sí. nivel de empresa y tal, sí, es curiosísimo. No es poca, Y a ver, bueno, es una de hecho, tecnología que resiste muchísimo mejor cualquier problema medioambiental. La tecnología, pues un disco duro se va a estropear por muchos motivos, o un CD se va a degenerar, pero una cinta tiene, a menos No, que pero pase. es una cinta magnética, o sea, eso se puede alterar, ¿no? sí, Claro, pero sí. mientras la mantengas en un sitio en el que no tengas imanes, ¿cuál es el problema? No sé si el magnetismo se pierde con el tiempo, no sé hasta qué punto se desmagnetiza. Sí que se desmagnetizan, pero tienen mucha mayor tolerancia, por Ujú. lo que yo he leído. Ya. No, claro, las famosas cintas 3M que todas las empresas tienen para hacer sus copias y todo eso. Bueno, hablando de empresas, creo que hice algo mal de sacar el tema, porque ahora quería hablar de nuestro último tema, del flame que hubo esta semana acerca de las consultoras y picadoras y todo eso, de que hablamos. Bueno, hubo un flame en Twitter bastante comentado, que comentamos bastante en nuestra comunidad, y preparando un poco también el podcast acerca de digamos, la forma de trabajar que tienen las empresas españolas acerca de la digitalización y acerca de cómo las consultoras también tienen la forma de afrontar los proyectos. Es decir, empresas que subcontratan el core a otras, a consultoras, una empresa de tamaño mediano, digamos, y su producto lo subcontrata a una consultora y la consultora va al peso, es decir, no, no, no tiene la idea de que sus empleados se vayan a quedar y le da un poco igual, simplemente acepta lo que vea y lo que viene, acepta un poco de todo. Y De hecho, hay veces que la consultora contrata a otra consultora más pequeña. lo cual no deja de tener una lógica en este mundo que vivimos. Es decir, es decir, el pez grande también si pone a trabajar al pequeño. Yo creo que ha habido casos incluso de 2 o 3 niveles de consultoras. Sí. O sea, es decir, que la segunda subcontrata aparte a una tercera. Sí. Ese he Sí. sido yo. Yo, la tercera he sido yo, o la cuarta incluso. Ya. Yo he estado en el tercer nivel también. Pero No lo vamos, sé. sí es cierto que, bueno, la discusión está en Twitter que creó tanta polémica fue por un artículo de opinión en el Confidencial en el que, bueno, pues se sacaba a relucir algo que se lleva hablando mucho tiempo, gente que haya estado trabajando a cierto nivel lo habrá visto, pues es eso, los trabajos lo que se ha convertido el que una empresa contrate a especialistas porque realmente sea más complicado de conseguirlos, porque sea X, ciertos trabajos, se ha convertido en su forma de mantener su infraestructura informática, su software y demás. Entonces, es cierto que eso, que en algún momento, en algunas situaciones, esas cosas han podido tener sentido, pero yo creo que han exagerado tanto a nivel de estructura de empresa. Han dicho, los que llevan los números han dicho eso de es que el core de nuestro negocio no es el software y se han ido de cabeza a coger y a delegar Ujú, todo en alguien que el día de mañana no va a estar y en general no va a estar ni para preguntarle, ¿no? ujú. Pero eso, en cierta manera, es incompetencia, ¿no?
Yo sí que he tenido esta discusión en un momento en el que se me ha dicho, bueno, y necesitas 10 personas. ¿Qué vamos a hacer con ellas dentro de 2 años, cuando acaben el producto? Y digo yo, bueno, si este es el core del producto, del proyecto, de la empresa, de estas 10 personas no vas a necesitar 10 personas dentro de 2 años, vas a necesitar 50 personas dentro de 2 años. El problema es que no tienes ni idea de la complejidad de lo que supone hacer esta tecnología, ¿no? Entonces, cuando llega alguien que no tiene absolutamente ni idea, pues esta tecnología es como lo típico que vas a un mecánico y te arregla el coche y ya. El coche requiere constantes mantenimientos, ¿no? Pero estamos acostumbrados a llevar el coche, meterlo allí, te lo arreglan y te vas, ¿no? Si tú todos los días estuvieses arreglando el coche no tendría estos problemas. Pues en software es muy parecido. En software tú vas creciendo un software, el problema que tienes es que la gente que lo ha hecho se va y ese conocimiento se pierde y acabas de echar atrás todo el desarrollo futuro, ¿no? La deuda tecnológica. La deuda tecnológica significa muchas cosas. Significa que el equipo que tenías ya se ha cansado, quiere hacer otras cosas y se quiere ir a otro sitio y todo lo que ha hecho mal se lo tiene que dar a alguien, ¿no? Entonces, cuando lo haces a nivel consultora, todos estos trabajos se los das a alguien que le pagas una pasta, arréglate como sea, hazlo, ¿no? Entonces viene Accenture y te dice, yo tengo el equipo de estrellas de cine, de rockstars, que van a coger y te lo van a hacer fantástico. Te meten a 50 tíos, de los cuales 10 son muy buenos, y esos 10 sacan el proyecto adelante y luego tú cuando el resto de los 40 están ahí para que tú los llames y poder cobrarte, ¿no? Efectivamente. Principio de Pareto propio, o sea, el 20% de los desarrolladores son los que harán el 80% del producto. Es así. Es un tema complicado, porque además yo creo que uno de los grandes, me refiero, culpables es el gobierno. O sea, yo creo que muchas de las grandes empresas subcontratan, sí. pero el gobierno subcontrata todo. O sea, Sí. El gobierno subcontrata, coge claro. voy a decirlo otra vez, ya sé, Manel, que te pones tenso. A Indra, Es que que, además está la financiada por innombrable, la innombrable. Indra, que ha ido comiéndose un montón a Tecnocom, a Paradigma Digital, un montón de consultoras y tal. Indra Indra no es una consultora, es la metaconsultora. Vale. Y este es el... Contrata y subcontrata y recontrata, y el gobierno y hace muchísimo trabajo para el gobierno, para otras empresas también, pero que hay cada uno que se busque, o sea, en tu casa puedes hacer lo que te da la gana, pero los señores que se supone que deben de defender a todos los ciudadanos de a pie y son los primeros en hacer las malas prácticas a la hora de contratar y subcontratar. Pero además van al mejor postor, quiero decir, al que pone el menor precio. Sí, Claro. Entonces todo el mundo está intentando ver cuál es la baja temeraria, dónde está el valor en el que me van a echar fuera por baja temeraria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando hicieron la carrera espacial, uno de los astronautas dijo algo así como, a mí lo que me da miedo es me subo a este cohete que ha sido hecho absolutamente cada pieza al mejor postor, al que ha hecho la parte más baja. Entonces, todo el cohete es mediocre. Ahí no hay nada bueno, ¿no? Si tú siempre coges 3 empresas y coges la peor, ese cohete no puede ser bueno, ¿no? Entonces, en muchos proyectos, como la web de Renfe, pues habrá que ver quién lo ha hecho. Aquí en este caso, yo es que no estoy en España, entonces tampoco uso nada de lo que tenéis que sufrir ahí. El HMRC, lo que es Hacienda aquí, es fantástico. O sea, tener una empresa aquí está a años luz de España. O sea, a mí volver a España y usar el programa Padre o lo que sea que uséis hoy día, me muero. Yo creo que es de los que mejor funciona a nivel informático en España, el Hacienda, porque si te vas a sanidad o te vas a justicia o a la administración,
todo es muy malo, joder. Pero Sí. sanidad, cada Comunidad autónoma. cada autonomía tiene su propio software. Y cada hospital tiene su propio software. O sea, Cada es un- hospital. Claro. O sea, es un sinsentido. O sea, ahí se ve que nadie le ha prestado mucha atención al tema de informática, digitalización y demás. Básicamente van surgiendo cosas, se subcontratan y ya está. No es cierto. No es cierto. Hay alguien que ha prestado muchísima atención, que es el que va a cobrar. Por eso hay 1000 sitios que están cobrando, 1000 empresitas pequeñitas cobrando este pedacito. Aquí en Inglaterra todo el software de la sanidad me parece que está estandarizado, porque voy a todos los sitios y todo el mundo mete mis datos en una web y le salen todos mis datos. Me parece fantástico. Bueno, ese es un tema que es recurrente, ¿no? En España, pero creo que también es el tema de que yo creo que muchas veces también no están definidas las interfaces, definiendo las interfaces porque el problema no es solo entre una comunidad y otra, muchas veces es más entre un hospital público y uno privado. Ya estamos entrando en el tema de política que yo no quiero entrar en este Bueno, podcast. pues si hay que entrar en tema de sanidad, que a lo mejor es un tema que tiene sus más vueltas, complejidades y tal. En el tema legal, la famosa plataforma está LexNet, que tenía más agujeros que el queso Gruyere, y estaban los problemas de la propia plataforma, las integraciones con las comunidades autónomas y todo ahí, pasando los datos de juzgado y tal, de un montón de gente, de procesos judiciales y de todo, ¿no? Eso fue un caso, Bueno, podemos continuar, no hay problema. un caso escandaloso a mi modo de ver en su momento, ¿no? Sí, pero está Y claro. también El tema llevado es que, por... claro, el tema es eso. Las administraciones, sobre todo cuanto más grande es como una corporación, tampoco tiene, no sé, tendría que crear, la alternativa sería o crear una agencia como la NASA, crear una agencia para ese tipo de cosas y crear una agencia de digitalización, cualquier tema así. O en España sí, subcontratar. supone Pero por que ejemplo, sí, ahora no se se- está subcontratando porque está usando a Elon Musk. O sea, y le va bastante bien con Elon. pero ahí tienes ahí es cuando dices, vale, subcontrato algo y yo de por sí no puedo contratar. Pero lo de coger y subcontratar algo que ya tienes en casa. Voy a poner un ejemplo que he seguido de cerca, por razones personales, de una gran empresa española que en su momento hizo una primera fase de externalización del personal técnico. Y la cosa, pues bueno, les fue relativamente bien en esa primera fase porque tenía un montón de gente, de ingenieros trabajando y tal. Igualmente lo que hicieron con los ingenieros que había antes, los extendieron. Entonces, digamos que subcontrataban los niveles más bajos de los técnicos. En la siguiente fase dijeron, esto nos ha salido muy bien, cogemos y vamos a subcontratar el resto de cosas. ¿Y qué hacemos con la gente que tenemos aquí y tal? Pues nada, los juntamos en un lote y los vendemos al mejor postor. Y eso fue lo que hicieron. Cogieron, como digamos, había una empresa dentro de ese consorcio, que era la empresa que se dedicaba a la parte tecnológica, agarraron a gente tal, los fueron vendiendo por lotes, pero vendiendo literalmente, se los traspasaba a otra empresa, sin mucho posibilidad de negociación por parte de la gente. Ahí es cuando cobra totalmente sentido despectivo de cárnica, ¿no? Ujú. Del mercado de la carne, pues la gente lo movía tal. ¿Qué es lo que pasó a continuación con esas cosas? Bueno, pues la siguiente oleada de subcontrataciones se encontró con que tenían que manejar ciertos sistemas y cierto software y no estaba ya nadie de los que lo habían montado originalmente, ni de los del anterior subcontrata que lo habían tocado, pero digamos que todavía estaban ahí con esa guía
de gente que lo había montado y tal. Y entonces la siguiente subcontrata se dedicó a intentar contratar a toda la gente que se había pirado de allí. Ujú. Y porque no eran capaces de sostener eso y porque estaba reventando el negocio, estaban cayéndose los sistemas y no sabían ni por dónde tirar. Entonces, este es el absurdo de que tenemos y yo creo que es un poco eso. Habrá empresas en las que no, evidentemente, pero hay varias empresas en España que se han ido de cabeza a ese modelo tan absurdo, donde se ha perdido el conocimiento de la propia empresa y donde dices, sí, no es el core de mi negocio en la informática, pero es el conocimiento tal, es la infraestructura que sostiene mi negocio. Y eso hay mucho ejecutivo agresivo que todavía no se ha enterado El de problema eso. Y es yo creo que es la línea de por donde iba el artículo este. el ejecutivo de carrera es un ejecutivo que salta de una empresa a otra, ¿no? Entonces no deja de ser algo que supone que ahora estás aquí 6 meses y te vas a arreglar otra cosa dentro de otro sitio. Entonces asumen que las empresas funcionan exactamente igual, que la tecnología es algo en el que tú ahora coges a alguien que viene de otro sitio y lo pones aquí y lo va a arreglar. O, por ejemplo, pues lo típico de ascender a gente hasta su límite de incompetencia, ¿no? El principio de incompetencia de Peter, en el que tú siempre la gente siempre va a ser ascendida hasta que ya deja de ser útil. Hay muchos ejecutivos que han sido ascendidos hasta ser inútiles, absolutamente, se les ha quedado el papel ya muy grande. Y Ya en esos casos lo que suelo decir es, bueno, si el inútil está muy arriba, si no molesta, todo va bien. Lo malo es que el inútil encima se dedica a molestar. El sitio, a ver, muchas veces empujas arriba pensando que ahí es donde no molestan, pero es donde más daño hacen. La gente debe entender que las empresas tienen que ser dirigidas por gente que sabe de lo que está hablando. No puedes tener a alguien, le pasó a mi mujer que pusieron al director, que era a un director de Hacienda, a dirigir una empresa de aguas. No sabía que las empresas, el agua pierde, que las empresas de agua pierden toneladas, que pierden un 30% de la producción de agua porque hay agujeros en las cañerías. No lo sabía. Entonces, no tenía el conocimiento más básico de que las empresas de agua hacen agua. No, es muy complicado. Entonces, una empresa de software es conocimiento puro y duro. Entonces, si tú pierdes lo que es la base de conocimiento, que es la wiki donde está explicado cómo funciona la empresa, y pierdes lo que es el código y la gente que escribió el código, ya has perdido la empresa. Tienes que volver a escribirlo todo. Muchas veces contratas a una consultoría, te dan un paquete, toma, aquí tienes el paquete. No tienes ni el historial de desarrollo, no tienes absolutamente nada. Sí, te han escrito un montón de documentación obsoleta. No puedes coger cualquier persona y ponerla ahí. No va a poder. Sí. Es un punto muy bueno el tema de la documentación obsoleta, porque la documentación por definición se queda obsoleta muy rápido, porque si estás desarrollando, sabes que hoy le haces una cosa y mañana haces otra. Y es así, no hay... Es decir, es difícil hay que mantenerla. De hecho, normalmente ciertas empresas contratan a gente solamente para mantener la documentación. Me parece un tema bastante serio. Por ejemplo, hay un tema del que no se habla, que es un poco tabú, muy relacionado con todo esto, que es el hecho de ser imprescindible en una empresa. O el hecho de que te vuelvas tu trabajo voluntario o involuntariamente imprescindible en una empresa. Porque, bueno, mi idea es que no debes hacerlo así, es decir, debes dejar todo lo mejor que puedas para que otra persona ocupe tu lugar, aunque solo sea para que no te llamen en vacaciones. Pero... Eso en mi empresa no es un tabú, se llama push factor y es que dice, mañana te atropella un autobús, ¿qué hacemos nosotros? Y dice, vale, pues mañana te atropella un autobús, mira esta página de ta.
evidentemente la documentación se queda obsoleta rápidamente y por eso como técnicos debemos de tener siempre presente que cualquier día nos atropella un autobús Ya. y alguien tiene que seguir con el trabajo. Lo mismo vale también para los repositorios en GitHub y sitios similares. Tened en cuenta que alguien va a querer seguir utilizando ese software y alguien va a querer mantenerlo y estaría bien que no seáis los únicos que tienen la No, posibilidad de no solo hacerlo. por eso, sino a nivel ético, yo no quiero llegar a una empresa y encontrarme que no puedo trabajar porque no entiendo nada de lo que sucede ahí. O qué es lo que, bueno, yo ya venía avisado, pero he tenido una experiencia similar. No es que no pueda utilizar el código, es simplemente que el código es inmanejable, incluso para parámetros muy primitivos. Y bueno, al final, sí, al final acabas sacándolo adelante, ¿no? Pero hay un tema ahí. El tema tabú es que en ciertos casos, hay ciertos desarrolladores o ciertos profesionales, pues, pues es una manera de asegurar su trabajo, ¿no? No sé si opináis lo mismo. Yo hago aquí el código más complicado que puedo hacer. De hecho, hay una leyenda que no es todo leyenda, que Emacs sí, creo que es Emacs o el código, ciertas partes bueno, del compilador de GCC, que son complicadas a propósito porque Richard Stallman lo decidió así. No sé si es porque no quería que lo echasen o que lo jubilasen, como al final hicieron, No. pero por otros No, temas, pero yo creo que es un tema sí. Primera noticia que tengo. Bueno, ¿quién no, quiere? que es un tema de dimensionamiento de empresas. Yo creo que las empresas españolas no están bien dimensionadas. O sea, hay mucho trabajo para poca gente. Entonces, cuando hay mucho trabajo y poca gente, las cosas se hacen rápido. Mm, No hay tiempo para documentar, no hay tiempo para poner al día a los demás, no hay documentación. ujú, Y entonces, realmente hay mucha gente imprescindible hasta que se van. Y entonces, pues el marrón se lo comen los que se quedan. ujú. La carga de trabajo no disminuye, sino que hay más. Yo cuando veo, eh, por ejemplo, a mí me gusta saber un poco el número de empleados que tienen ciertas empresas, ¿no? Eh, por ejemplo, no recuerdo las cifras, pero hay multinacionales americanas que están bien dimensionadas. Es decir, Twitter igual tiene 5.000 empleados. 5.000 empleados para llevar Twitter parece un número razonable, ¿no? Es decir, A mí me parece una brutalidad. son muchísimos. Por eso digo, ahí no puede haber nadie, me refiero, ahí no puede haber ñapas ni gente imprescindible, porque tienen recursos suficientes para que todo el mundo... Pero bueno, hay un tema ahí que ciertas empresas tienen el número de empleados hinchados. Eso se me enteré aquí cuando estaba aquí. Tienen el número de empleados hinchados, por ejemplo, una en la que entré cuando entré aquí en Berlín. Justo después de contratarme, bueno, en la matriz en Boston decidió, como ya se sabía, o bueno, ellos ya sabían que los iba a comprar Oracle, decidieron simplemente contratar a todo el mundo posible en el menor número de tiempo para incrementar el valor en bolsa. No sé si Ya. conocéis. Ese es un tema. Puede ser, pero quiero decir que hay empresas yo no sé cuántos empleados tiene Indra, pero no, hombre, tiene muchos más de 5.000, pero seguro que hace varios órdenes de magnitud más trabajo Bueno, que los 5.000 empleados de Twitter. este será el episodio por el que que nos llevará al juzgado. Nos vemos allí. Espero que sepáis de algún abogado bueno en tema. Sí, pero yo lo que veo es, en España no hay bullshit. En España lo que sucede es, sí que lo hay, pero es a mucha menos escala. Las empresas españolas no contratan gente que va a hacer algo que no va a salir al mercado. Todo lo que se hace es porque se tiene que hacer. O sea, no se hace para... Dropbox, por ejemplo, hacía, no sé si lo sigue haciendo, el Hack Week para ellos, en el que la empresa para. Y toda la empresa se dedica a hacer lo que quiera. Proponen proyectos y cualquiera puede proponer un proyecto. Entonces se junta gente dentro del proyecto, intenta sacar un proyecto adelante dentro de Dropbox, ¿no? Joder. Y entonces de ahí sale el roadmap anual. Ujú. Yo fui invitado, te llevan a San Francisco,
te meten en un hotel, pasas una semana dentro de la empresa trabajando con ellos. Lo usan también como herramienta de contratación, ¿no? Porque si ven que vales, pues te ofrecen entrevistar y lo que sea. Entonces alguien de Dropbox te puede invitar y si pasas el corte del currículo, pues te pagan todo el viaje y es fantástico. La verdad es que pasé una semana espectacular trabajando con gente de Dropbox. El caso es que ese tipo de proyectos, ellos decían que de esa semana salía el 70% del roadmap del año, todos esos proyectos. Pero yo vi cientos y cientos de proyectos que replicaban tecnologías de Google, que hacían otros tipos, hacían cosas que hace Microsoft, hacían proyectos aleatorios de arte, de música, y todo termina en una entrega de premios en un teatro, en el que hacen una obra de teatro. Y entonces gente de Dropbox que tienen que cantan, que sale, pero cantan de cine. Es espectacular. Si veis las fotos y los vídeos que saqué de esa jornada, es increíble. Y todos esos proyectos yo no los he visto en el mercado. Dropbox sigue siendo Dropbox. Yeah. Y todo, pues sí, sacaron la parte de la galería, pero Entonces, ¿qué ocurre? Que Dropbox, seguramente un 5% de la gente está metido en lo que es el core y el otro 95% literal. no tiene mucho que hacer. Literal, bueno, tienen millones de cosas que hacer, pero aquello parecía el instituto americano. Todo el mundo, pues ahora vamos y vamos a tocar la guitarra y ahora hacemos no sé qué, y ahora tenemos la obra de teatro de prácticas y ahora vamos a no sé qué y estamos con este proyecto. Sin embargo, por ejemplo, tenía uno de los chicos que es amigo mío ahora, que era un becario que venía de Oxford, ¿no? Y el tío se dedica a Machine Learning. Pues cuando se fue de Dropbox se lo llevó con un salario de becario que eran como $6,000 al mes. O sea, salario de becario. Ahora trabaja en DeepMind haciendo, vete tú a saber qué, porque los de Google no hablan de su trabajo. Entonces, el caso es que ves que eso en España nunca, jamás, no ocurriría. No vas a contratar a esa persona que es una estrella de cine ahí literalmente y te va a hacer un proyecto de vete tú a saber qué mientras está cantando, mientras hace creo que a veces que hacía de personaje en la obra con un vestido de una caja que son las competencias de Dropbox. Entonces, no lo sé, yo no puedo concebir que España haga eso. Nosotros en España siempre hemos sido más tangibles, tiene que ser algo, si vas a hacer algo... Y también porque ellos pueden permitirse a nivel capitalización, porque ellos tienen muchísimo más dinero que las empresas españolas. Telefónica tiene muchísimo dinero, y yo he trabajado dentro de Telefónica cuando hice unos proyectos para Terra, sí, en el siglo pasado, había gente muy buena, pero yo no vi que se dedicasen a perder el tiempo en ningún momento, ni a hacer nada. Ese papel en su momento yo creo que lo hizo Twenty. Sí. Twenty, que fue comprado por Telefónica y tal, y había gente muy, muy buena ahí. Y de ahí a lo mejor Twenty no mejoró mucho porque al final acabaron cerrando. Acabaron cerrando como red social. Sí, aunque yo aún he recibido algo del 20 Challenge. No sé por qué, Sí. pero hay un 20 Challenge por ahí. Y recibí, me apunté hace 10 años o algo así. Recibí un correo aún hace poco. O sea, pero bueno, de la gente de Twenty sí que ha salido gente que ha montado cosas luego muy chulas, aunque fuera aunque lo hicieran fuera de Telefónica, vaya. De hecho yo aquí en Berlín conocí a uno de los fundadores de Twenty, así en nuestros encuentros de emprendedores, tal y cual, y el tipo no era holandés. De hecho, había un proyecto que no me acuerdo ahora bien cómo se llamaba. Creo que era, bueno, tenía un nombre bastante lógico para lo que hacían, que era básicamente querían eso, hacer separar las aplicaciones de los datos. Y era como habían ganado una subvención del gobierno holandés. Y él me había contado que sí, que habían vendido 20 y ahora
a vivir la vida un poco, ¿no? Ellos tenían su aplicación, sí, gracias Fran. Tenían su aplicación y bueno, tenían varios proyectos, contrataban a X gente con el dinero del gobierno y seguían adelante, bueno, y intentaron sacar eso adelante. No sé en qué quedó, a lo mejor le echo un vistazo y hablamos de él en el siguiente episodio. Y hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer hablar con vosotros una vez más en estos podcasts del confinamiento, que quedarán para la historia. Y ha sido un día de emociones con Apple al principio, ahí, nostalgia y al final Cabreo, cabreo, digamos sí, así, como decirlo, sí, cabreo. enfado y Poniendo a parir. sí. O sea que ha habido un carrusel, un tobogán de emociones en todo el podcast. Bueno, gracias a todos y os encomiendo a escucharnos en el próximo episodio. Chao, hasta la próxima. Chao, chao, chao.